Hay un camino, ¿sabes? Un camino que arranca en lo más profundo, en el silencio del corazón, y que desemboca, al final, en una acción capaz de transformar el mundo. Es un viaje espiritual de verdad, de los que marcan. Hola a todos. Hoy nos vamos a adentrar en una senda espiritual que es, de verdad, fascinante. Vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar desde esa quietud interior que tanto buscamos hasta un compromiso real, vivo, amoroso con el mundo que nos rodea. Y es que todo, absolutamente todo, empieza aquí, en ese anhelo que en el fondo compartimos todos. Un anhelo de paz, de silencio, de sentirnos conectados. Es como una sed de unidad, ¿verdad? Que nos pone en marcha, que nos empuja a buscar. Es algo que resuena en lo más hondo de cada uno de nosotros. Pero claro, es justo aquí donde el camino se divide en dos. Fijaos, aunque el punto de partida sea muy parecido para muchísima gente, la ruta que elegimos nos puede llevar a lugares, a lugares radicalmente distintos. Vamos a ver cuáles son esas dos sendas. Aquí tenemos, digamos, dos maneras muy diferentes de entender la vida espiritual. Por un lado hay una vía que nos dice, oye, la unidad ya existe, es un hecho. El único problema está en tu cabeza, es una cuestión de cómo percibes las cosas. Y por otro lado nos encontramos con un camino que plantea algo muy distinto, que la unidad es más bien una tarea, un proyecto en el que tenemos que participar activamente. ¿Por qué? Porque la realidad, tal y como es, está, por así decirlo, incompleta, incluso herida. Claro, esta diferencia que es fundamental nos lleva de cabeza a la gran pregunta sobre nosotros mismos. ¿Qué hacemos con nuestro yo en este viaje? Y ojo, porque la respuesta que demos va a definirlo absolutamente todo. Aquí es donde chocan de frente las dos visiones. Para una de ellas, el yo es el problema. Es una especie de ilusión, una narrativa que nos hemos contado y que nos hace sufrir. La solución, disolverlo, desaparecer. Pero la otra visión lo ve de una forma completamente distinta. El yo no es un obstáculo. ¿Qué va? Es el taller sagrado, el lugar donde el logos se hace carne. Aquí la meta no es desaparecer, sino todo lo contrario, es madurar, es crecer, para poder entrar en comunión. Y las consecuencias de esto en la vida real son enormes, de verdad. A ver, pensadlo. Si tu ideal es desaparecer, tu compromiso con el mundo, con los demás, puede quedarse en un segundo plano, ¿no? Pero si el ideal es amar hasta el extremo, entonces la acción, el transformar la realidad, se convierte en el centro, en el corazón de todo el camino espiritual. Y aquí llegamos a un punto interesante. Muchas veces, hoy en día, se intenta leer a los grandes místicos cristianos como si su objetivo fuera precisamente ese, disolver el yo. Pero, ¿era de verdad ese su camino? ¿Buscaban eso? Es que la pregunta es crucial, ¿eh? Podemos coger su experiencia y decir que era, no sé, como una especie de mindfulness de la época, donde el objetivo era simplemente desidentificarse del ego. Pues la tradición, si la escuchamos bien, nos cuenta una historia muy, muy diferente. Vamos a verlo más de cerca. Los padres del desierto, por ejemplo, no se iban al desierto para evadirse o desaparecer, iban a combatir. Era un campo de batalla espiritual. O Santa Teresa, ella no habla de evaporarse, habla de un matrimonio espiritual. Y en un matrimonio dos se unen, no uno se anula en el otro. Y San Juan de la Cruz, con su Noche Oscura, no habla de aniquilar el ser, sino de una purificación, para poder amar más y mejor. Al final, la meta nunca fue la disolución, sino la participación en la vida de Dios. Así que el punto clave es este. Fijaos, el resultado de toda esa contemplación tan profunda no era quedarse quietos, era una explosión de amor activo, de caridad ardiente. Teresa se pone a fundar conventos por toda España, Juan de la Cruz a acompañar a un montón de gente. Su silencio no era un punto y final, era un silencio que se transformaba en servicio. Y claro, esto nos lleva a otra diferencia que es radical, y es la manera de plantarse frente a algo que nadie puede negar, el sufrimiento que hay en el mundo. Desde la perspectiva cristiana, el mundo no es una especie de realidad ya perfecta que solo tenemos que aprender a ver bien, para nada. Al contrario, lo que se reconoce es que la creación entera gime, como dice San Pablo. Hay una fractura real, hay un dolor que no es, ni mucho menos, una simple ilusión de la mente. Y aquí, justo aquí, está el corazón del misterio. En este camino, Dios no te da una técnica para que observes el dolor desde lejos y lo neutralices, no. Lo que pasa en la cruz es que Dios mismo se mete dentro de esa fractura, de ese dolor del mundo. Lo asume para poder transformarlo, para redimirlo desde dentro. Y claro, esa decisión de Dios de meterse en el sufrimiento nos lanza a nosotros, nos pone en misión. Es que encontrarse con el crucificado te lleva, sin escalas, a encontrarte con la cara de la gente que sufre. La contemplación, de repente, se convierte en compasión activa, en acción. Y así vamos llegando como al punto culminante de este viaje, ¿no? Un silencio que no es un callejón sin salida, que no es un fin en sí mismo,
sino que es el lugar donde se gesta una palabra nueva, una palabra creativa, donde nace una acción amorosa que necesita encarnarse, hacerse real en el mundo. Porque este camino tiene un nombre y tiene un rostro. No estamos hablando de una técnica de meditación o de observación pasiva. Estamos hablando de seguir activamente a alguien que dice de sí mismo, yo soy el camino. Una verdad que no está ahí solo para que la mires, sino para que la vivas. Al final, nos damos cuenta de que la meta es lo que define todo el viaje. Un camino busca la plenitud en la quietud, en no necesitar nada, en la autosuficiencia. El otro, en cambio, la encuentra en la caridad, en la entrega total de uno mismo, en un amor que no se puede guardar, que se desborda y se convierte en acción. Si buscamos una imagen para esto, María Magdalena es perfecta. Es el icono de este camino. Fijaos, su encuentro con Jesús resucitado, en el silencio de la tumba, no la deja ahí, en una especie de calma estática. Todo lo contrario, la transforma por completo, la llena de una alegría que no le cabe en el cuerpo y que la empuja a salir corriendo, a anunciar, a convertir lo que ha vivido en una palabra de vida para los demás. Y aquí, yo creo, está la clave de todo. El objetivo de este viaje espiritual no es, por tanto, evaporarnos en una especie de conciencia universal, no. El objetivo es dejarnos transformar por el amor para llegar a amar, para intentar amar con la misma intensidad, con la misma entrega con la que Dios ama al mundo. La diferencia es sutil pero abismal. No se trata de fundirse, se trata de entrar en comunión. Al final, la elección entre un camino y otro nos deja delante de preguntas que son fundamentales. A ver, si la unidad ya es un hecho, si todo es perfecto tal y como está, ¿para qué la encarnación? ¿Qué sentido tiene la cruz si el mal es solo una ilusión de la mente? Son preguntas que nos invitan a pararnos y a discernir, a ver qué camino, qué forma de entender la vida resuena de verdad con nuestra experiencia más profunda. Bueno, pues si este camino de integrar, de encarnarse, de amar activamente es lo que resuena en tu corazón, te invitamos a que explores más, a que profundices. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reflexión.